simplemente les doy la bienvenida a la Fundación. Estamos muy contentos de poder organizar estas conferencias. Daniel Foster es acá el que la organizó. Y están enmarcadas dentro de lo que va a ser o será o es la Escuela de Meditación. Pretendemos dentro de la Fundación generar un espacio en donde cualquiera pueda encontrar las distintas, variantes que tiene la meditación, que son muchas, y llevarse alguna herramienta dentro, digamos, de estas distintas meditaciones a su casa para seguir practicando. Pero bueno, eso también se los va a explicar Daniel Foster. Yo simplemente nuevamente les doy la bienvenida y les agradezco que estén por acá. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, yo estoy súper contento de este evento. Le doy la bienvenida en nombre de la Escuela de Meditación de la Fundación. Estamos haciendo una escuela de meditación con la idea de poder transmitir sabiduría, conocimiento, esta experiencia desde un lugar no relacionado con las religiones, no relacionado con las creencias, no relacionado con los gurús y no construido el conocimiento sobre alguna creencia conceptual que nos permita crear una nueva realidad ilusoria. Nosotros enseñamos a meditar básicamente porque está demostrado científicamente, hay mucha evidencia científica que trae muchos beneficios en diferentes ámbitos y en diferentes áreas. En principio, en el área de la salud, mejora mucho la inmunología de los pacientes y la gente, mejora la presión arterial, en general sincroniza todo el cuerpo al ritmo que, como está demostrado por los escaneos, se sincronizan nuestras neuronas inquietas. También desde el punto de vista personal, la meditación trae un estado de conexión con la realidad, una nueva manera de ver las cosas, saliendo de la realidad ilusoria que hemos creado en la mente como sociedades modernas y no tan modernas. Y cuando uno medita, las cosas se ven de otra forma y es la herramienta que hoy está demostrado para gestionar el estrés, además de los psicofármacos que no los queremos y abusamos de ellos. La meditación es una de las herramientas más poderosas para poder gestionar el estrés. Por eso queremos acercarnos a gente que no necesariamente tenga que atravesar a su propia vida y creencias para poder meditar. Básicamente meditamos porque también para mí es un cambio social, porque la meditación te saca de la trampa ilusoria, de los metas y objetivos que esta sociedad nos impone alcanzar, y esas metas y objetivos que nos imponen, que creemos que son reales, son ilusorios, y si realmente lo podemos ver, la sociedad tiene una posibilidad de cambiar, porque este modelo que fue tan exitoso para que el ser humano se reproduzca de la manera que se reproduzca en la faz de la Tierra, está llegando a su fin, básicamente porque es insoportable que haya hambre, ¿no?, en este momento del mundo. Me parece que muestra la incapacidad que tenemos de poder resolver un problema que no es tan complejo. Por otro lado, este modelo básicamente es insostenible, se acabó la sostenibilidad del modelo en términos de lo que valoramos y los desechos y lo que nos está pasando con este planeta. Está llegando a un punto final y por sobre todas las cosas, este modelo trajo mucho sufrimiento a la gente. Y a mí eso me duele y me dan ganas de ayudar, porque hay otras formas de ver las cosas que permiten una vida mejor, más humana, ¿sí?, más amorosa con todos, más responsable, más compasiva con los demás. Y estoy seguro que la única posibilidad que tenemos como especie humana de desarrollarnos es poder atravesar este modelo, generando un modelo mejor. En la librería me buscaron, gracias. Haciendo tiempo en mis actividades de la Fundación, que cada vez me paso más tiempo acá, dando talleres y clases, mi mujer encontró este librito y como me gusta mucho leer y este tema me interesa particularmente, lo compré, me lo compré, ese regalo, y lo empecé a leer y me encantó. Realmente me parece increíble
Diego y Ariel lograron hacer con un trabajo conjunto, una forma de encontrar analogías entre dos seres muy distantes en la historia que parecen realmente incompatibles, ¿no? Descartes, el padre filosófico de la era moderna, y Buda, este personaje tan particular que está cayendo nuevamente o por primera vez fuerte en el mundo occidental, como dicen ellos en su libro, con parte de la orientalización que estamos viviendo culturalmente. Pero descubrimos que ellos fueron muy serios y científicos en la búsqueda de la información, en el encontrar los parecidos y las diferencias, y en hacerse preguntas que te dejan pensando. A mí me gustó tanto y me dio tanto placer, y cuando hablaban de Buda, que yo no soy un especialista en budismo, pero leí mucho, decían, es justo lo que yo pienso. entonces lo busqué, y por suerte fueron súper amables conmigo en la web, que hoy todos estamos comunicados, y los invité a que abrieran esta primera conferencia, un ciclo de conferencias que va a hacer la escuela, porque queremos que la escuela sea un lugar de encuentro, un lugar donde la gente pueda venir a pensar, y un lugar donde la gente pueda debatir ideas y pueda practicar y modificarse a sí mismo y modificar a los demás. Yo los invité y creo que ellos tienen mucho para contarnos. Les llevó 7 años, no sé cómo lo hicieron, porque para mí es imposible escribir a 2, pero ellos dijeron que pudieran, y me dijo que eran porque eran amigos, me dijo. Pero bueno, que nos cuenten, y que nos cuenten qué estuvieron investigando y pensando, porque creo que es algo que necesitamos todos como sociedad, y implica un cambio de millones de paradigmas, para no decir uno solo, y poder pensar la realidad de otra manera. Muchas gracias. Entonces, Ariel, Diego, gracias por venir. Bienvenidos, y me da orgullo que sea la primera charla de la presentación. Buenas noches. Gracias, Daniel, por invitarnos y por tus elogiosas palabras. Y gracias a la Fundación también por invitarnos. Para nosotros fue una sorpresa que nos convocaran a hablar del libro después de casi 4 años de que se publicó, y nos sorprendió gratamente que este trabajo que hicimos durante 6 años siga encontrando lugares donde anidar y donde gestionar alguna idea, alguna práctica, algún pensamiento. Y sí, es cierto, estuvimos 6 años para escribir un libro de 100 páginas. Digamos que la productividad no es nuestro fuerte, pero realmente nos tomamos mucho tiempo para pensar cada una de las ideas. Realmente el publicar era algo tan lejano que no nos apuraba en lo más mínimo, y creo que eso colaboró a que podamos trabajar tanto. Y recién, antes de llegar aquí, estuvimos con Diego hablando y pensando un poco, y recordábamos el origen, como la piedra angular de todo este trabajo. Y el origen fue un equívoco, porque en nuestros encuentros, en nuestro pensamiento, nosotros teníamos una forma de trabajar que era si nos juntábamos, charlábamos 1 hora, tomábamos mate, íbamos armando un campo de pensamiento, y después, durante 1 hora, hacíamos una práctica de Tai Chi, la parte más marcial del Tai Chi, hacíamos combate. Nos agarrábamos a sopapos, literalmente, con la práctica del combate del Tai Chi, que tiene una peculiaridad, que es que en lugar de trabajar con golpes, se trabaja con empujes. Y al trabajar con empujes, eso permite un contacto directo con las fuerzas. Y bueno, después de trabajar 1 hora con las fuerzas, volvíamos a pensar ya con otra sustancialidad en el pensamiento, porque había estado puesto el cuerpo en ese trabajo, ¿no? Y dentro del trabajo nosotros teníamos una idea que nos sorprendía y que era como uno de los ejes sobre los cuales pensábamos, que era que Oriente había creado una práctica singular,
que es la meditación, que no tiene un parangón en Occidente. Occidente piensa, reza, hace algunos ejercicios espirituales, pero Oriente creó esta práctica que no es exactamente un pensar y que tiene un lugar preponderante en el mundo de sentido oriental, en el paradigma, digamos, oriental. Y un día tuvimos el tino de, quizás sin saber, ya volviéndonos cartesianos, ya volviéndonos amigos de Descartes, de dudar de esa idea. Y no sé cómo fue que dijimos, pero teníamos que leer las meditaciones metafísicas que escribió Descartes en el siglo XVII para ver exactamente qué es lo que dice en ese trabajo que es fundacional de lo que es nuestra mente actual. Descartes, como sabemos, es el padre del racionalismo, es de alguna manera el que formateó nuestra mente, nuestra forma de pensar el mundo y de pensarnos a nosotros mismos. Por supuesto que después de él, su movimiento inicial fue yendo de un lado para el otro, fue tomado, fue repudiado, fue reformulado, pero es imposible pensar Occidente actual sin pensar en Descartes. Y cuando empezamos a leer las meditaciones de Descartes, nos sorprendimos mucho, porque de algún modo barría ese concepto inicial desde el cual nosotros partíamos, que era que Occidente no había meditado. Nosotros teníamos como modelo de meditación el antiguo canon budista, escrito por un monje budista en el siglo I a.C., llamado Ashvaghosha, o algo parecido, que narra la meditación a través de la cual el príncipe Siddhartha Gautama, sentado debajo de una higuera, llega a la iluminación. Y es un texto hermoso que les recomiendo que lo lean, porque de algún modo ayuda a responder qué es meditar. Meditar es una práctica muy ajena a nuestro mundo de prácticas. Y nosotros siempre creímos que la pregunta de qué es meditar es una pregunta que uno tiene que volver a hacerse, y que cuando uno cree haber encontrado la respuesta está empezando a perderse de la potencia de lo que es meditar, ¿no? Los budistas Zen, 1000 años después de que el príncipe Siddhartha medita y se vuelve el Buda, un poco viendo las diferentes formas que tomó el budismo, decían tajantemente: si encontrás al Buda, matalo. Porque lo que el Buda proponía era poder deshacerse de las imágenes. ¿Hola? ¿Sigo ahí? Sí. Deshacerse de las imágenes para poder tener un encuentro más directo con el mundo y con la realidad, y no hacer lo que hacemos todos todo el tiempo, que es proyectar nuestras imágenes en el mundo y ver nuestras imágenes tomándolas por el mundo. Entonces, en esta narración de este monje Ashvaghosha del siglo I después de Cristo, que está escrita 4 siglos después de que ocurre esta meditación, es decir, que ya en realidad está muy lejos, ¿no?, del acto concreto, pero de todos modos nos cuenta lo que es el modelo de la meditación budista. Nos cuenta que el príncipe Siddhartha, que
nació como príncipe en unas circunstancias muy mitológicas y muy singulares, ¿no? Porque cuenta la historia que su padre no quería que Siddhartha sufriera. Y para eso crea una suerte de ficción, como una especie de Truman Show, ¿no? Donde no saca a todos los viejos del palacio para que el príncipe no sufriera con el porvenir de vejez que le esperaba, como le espera a todas las personas. También sacaba a todos los enfermos y a todos los viejos y a todos los muertos. O sea que el príncipe vivió hasta los 29 años en la ignorancia de la vejez, de la enfermedad y de la muerte. Cuando el príncipe, por uno de esos azares del destino, se encuentra con que existe la vejez, la enfermedad y la muerte, tiene un momento bastante convulsionado en su existencia, en el cual se va, deja todo, se corta el pelo, que parece que es un dato que la nobleza tenía el pelo largo, el chabón se corta el pelo, se va y se va a vivir con los ascetas, con los santos que vivían en el bosque meditando, una onda medio fakir, ¿no? De castigar el cuerpo para que el espíritu se pula, quede más limpio, ¿no? Y después de estar 10 años viviendo con los ascetas en el bosque, se da cuenta que se había ido hacia el otro lado, de pasar de una vida de placeres, siendo el príncipe, un príncipe hindú hace 2500 años, pasó a una mortificación del cuerpo, alejarse de los sentidos. Entonces vuelve a comer, vuelve a cuidarse a sí mismo, y en un momento llegamos a este punto central de su historia donde se sienta debajo de una higuera, que también tuvo después unas situaciones históricas muy graciosas, y decide no moverse de allí hasta encontrar la causa del sufrimiento y la solución al sufrimiento. Y ahí empieza la meditación. Entonces Siddhartha se sienta, cierra los ojos, respira y, según el canon antiguo, entra en el silencio de su mente. Hasta ahí todo bien, no es como lo que imaginamos que hace el Buda meditando, pero inmediatamente siente que la tierra tiembla y abre los ojos y ve que a lo lejos hay una polvadera y escucha unos sonidos terroríficos y descubre que hay un ejército que está viniendo hacia donde él está. Y esto no lo cuenta el libro, pero podemos imaginar que el príncipe Siddhartha, creado como un kshatriya, como un guerrero, esa imagen y esos sonidos y la sensación de la tierra temblando despierta en él su pasado guerrero y bueno, se prepara, se le dio un ejército con elefantes y demás, ¿no? Y entonces, como él estaba meditando, estaba en un estado que le daba una cierta distancia de sus propias percepciones, empieza a ver que ese ejército que viene a interrumpir su meditación está plena de rasgos familiares. Empieza a ver que hay como los guerreros que se acercan se parecen mucho a su tío y que las imágenes que ve son imágenes
que él viene viendo a lo largo de su vida, entonces empieza como a interrogar ese ejército que se acerca y va descubriendo que es una ilusión, que no hay tal ejército, que el ejército solo estaba en su mente. Y cuando descubre esto, el ejército desaparece. Tampoco dice en el texto que se sobreentiende de algún modo que ese mismo ejército había aparecido a lo largo de su vida infinidad de veces. Esa misma energía guerrera, esa misma ira, ese mismo ímpetu, y que probablemente las veces que apareció pudo crear un estado de guerra, como decir, acá todos están en contra mío, vos que me mirás, y ya está, justificás que están todos en contra tuyo y armás la guerra que tu espíritu está generando, ¿no? Y la historia de esta meditación no la voy a contar toda, pero es una historia de cómo este señor va viendo una a una las ilusiones que hay en su mente, en su espíritu, y va de algún modo encontrando, denunciando y desarticulando su carácter ilusorio y el modo en que cada una de esas ilusiones determinaba su existencia en lo cotidiano. De esta manera, cuando aparecía la ira era el color con el que él veía el mundo y el modo con el cual él se relacionaba con el mundo, y cuando aparecía cada una de las emociones de estas ilusiones, daba ese color al mundo, ¿no? Cuando finalmente Siddhartha puede desarmar la última de esas ilusiones, que se expresa con un encuentro consigo mismo, dando cuenta de que todas estas ilusiones conforman lo que se llama el yo-ego. El yo-ego es esta organización de fuerzas de las ilusiones. Cuando desarma las últimas de estas, se despierta, se transforma en el Buda. Buda en sánscrito significa despierto, dándonos también la pauta de que todos nosotros estamos dormidos, soñando más que dormidos, ¿no? Ilusionando. Y cuenta este monje que cuando llega a ese punto de desilusión, en un sentido positivo de desilusionarse, él puede ver todas sus vidas anteriores y puede ver las vidas anteriores y futuras de todos los seres, es decir, ve todo, se encuentra con todo, se conecta con todo, más allá del tiempo y del espacio. Y acá hay un dato que a nosotros nos pareció muy interesante, que fue central en nuestro trabajo. Él deviene de este modo compasivo. Es decir, que él no buscaba especialmente la compasión. De hecho, creo que hasta ese momento la palabra compasión no aparece en el texto. Sin embargo, la experiencia de ir más allá de la ilusión y de conectar con cada una de las cosas genera una ética, la ética de la compasión, y al mismo tiempo un modo de comprensión y de conocimiento. El Buda conoce a través de ir más allá de la separación con las cosas. Eso es la compasión. Y bueno, cuando agarramos el texto de Descartes, vemos que
René Descartes en el siglo XVII quiere encontrar un conocimiento cierto. Quiere encontrar un conocimiento del cual él pueda decir esto es verdad. Recordemos que estamos saliendo del conocimiento escolástico cristiano, donde la verdad que sustentaba, la verdad principal que sustentaba todas las demás verdades era Dios, y que el tiempo de Descartes se va revelando frente a ese modo de pensar. Y entonces, ¿qué es lo que hace Descartes para encontrar la verdad, el conocimiento? Empieza a hacer un ejercicio con su propia mente. Es decir, no va a buscar filósofos anteriores, no va a buscar un sacerdote, él va a examinar su mente. Entonces, ahí dijimos, bueno, pará. O sea, el Buda no va a buscar filósofos anteriores, no va a buscar la liturgia védica, va a buscar en su mente la sede del error y de la verdad, de la ilusión y del conocimiento. Y dijimos, bueno, pero esto es bastante parecido. Y la operación que hace Descartes es muy, muy simple. Él está sentado en una habitación frente a la estufa, mirando por la ventana el invierno de una provincia alemana en el siglo XVII, y dice, bueno, esto es cierto, yo estoy acá sentado frente a la estufa, no puedo dudar de eso. Acá tengo un conocimiento cierto. Pero sin embargo yo a veces sueño, y yo puedo soñar que estoy sentado frente a una estufa, mirando por la ventana, puedo tomar eso por la verdad, y sin embargo estar en un camisón adentro de mi cama en París. Entonces no puedo tomar por cierto lo que veo y lo que oigo. Entonces va cortando y desprendiéndose de todas aquellas cosas que a él le daban certeza. Va recorriendo un camino que lo va, así como el Buda se iba despojando de las imágenes que a él lo sustentaban como persona, él va desprendiéndose de todo aquello que va encontrando que no le da un punto de certeza. Entonces, en ese punto nosotros nos encontramos con que había una relación muy directa entre dos personas que en medio de su propia época desconfían de las verdades de su época y encuentran, intuyen que el camino para encontrarse con el conocimiento, con la verdad, con el fin del dolor, del sufrimiento, es trabajar sobre la propia mente. Y cuando vimos eso, supusimos que este paralelismo ya ya alguien lo había encontrado, supusimos que era algo común, digamos que en ciertos ámbitos de pensamiento entre Oriente y Occidente íbamos a encontrarnos con esto. Nos pusimos a buscar y no encontramos absolutamente nada. Y un poco nos vimos como impelidos en trabajar con eso, que realmente no estaba dentro de nuestros cálculos, pero nos pareció que había que trabajarlo. Y bueno, y así fue como empezamos el trabajo, y por así fuimos. No sé si querés continuar. En este punto sigo yo. Dale, no sé qué más decir. Vieron el detalle con que contó Ariel la meditación de Buda. No vamos a hacer lo mismo con Descartes, pero sí decir que Descartes no es la caricatura que actualmente el postmodernismo en todas sus versiones hace de él para sacarse de encima rápidamente el problema de la modernidad del sujeto y de la razón.
Descartes fue cualquier cosa menos un tonto que creó el logo, no me sale como Derrida lo dice, ¿no? Pero es el logocentrismo, el patriarcalismo, en fin, todo lo negativo, centralizado, vertical, machista, etc. Todo es Descartes. Todo lo que nuestra época considera políticamente correcto se resuelve atacando Descartes. Es muy dudoso que Descartes sea lo que las universidades norteamericanas actuales dicen que fue Descartes. Es muy dudoso. Por ejemplo, Descartes escribió su filosofía, pero antes de escribir su filosofía racionalista tuvo una serie de sueños que anotó en un cuaderno y además se encomendó a la Virgen de Loreto, preocupado por tener el tiempo de poder escribir lo que él había soñado. Es decir, el padre del racionalismo le debe todo al sueño y a la fe, ¿no? Ese es el sustrato de la cultura de Descartes. Esos sueños después están no solamente anotados, sino que además fueron interpretados por el propio Descartes y después pasaron a Leibniz y, en fin, hay toda una corriente, digamos, por debajo del racionalismo que haríamos bien tratar de entender y de pensar. Los biógrafos de Descartes, por ejemplo, cuentan que él siempre se levantaba a las 11 de la mañana y hasta la 1 no se levantaba. Es decir, hasta la 1 no se levantaba. Pero esto en la escuela de la Fletch, que es la escuela de los jesuitas, donde se crió y donde se practicaba la meditación, que es la meditación de los jesuitas, la de Loyola. Es decir, hay una tradición de meditación por detrás de Descartes. Cuando escribimos estos años este trabajo con Ariel, buscábamos unos libros que no encontramos en su momento, pero que ahora sí aparecieron, y que entonces tendrían que ser un capítulo nuevo del libro. Este filósofo, yo no sé si ustedes lo conocerán, se llama Pierre Hadot, y es una de las grandes fuentes de Foucault, de la reflexión de Foucault. Y Pierre Hadot tiene una historia que es muy interesante para ligar con el libro porque Pierre Hadot fue criado por la Iglesia Católica Francesa y se convirtió en un intelectual erudito del cristianismo en Francia hasta que se empezaron a dar los casos de pedofilia que en ese momento antiquísimo se daban, digamos, a la Iglesia Católica. Y él escribe con mucha sorpresa, con mucha perplejidad, que cada vez que un funcionario de la Iglesia Católica daña a la comunidad a través de un caso de pedofilia, la preocupación de la Iglesia Católica no tiene que ver con el daño comunitario, tiene que ver con la crisis de fe de los sacerdotes. Y él se pregunta por qué la fe cristiana está ligada a un más allá. ¿Por qué la vida es pensada como una naturaleza que está siempre, que merece ser salvada, que tiene que ser salvada, pero que no puede salvarse dentro del espacio de la naturaleza, que tiene que salvarse en un más allá de la vida? Y haciendo esa pregunta, Hadot se puso a revisar la filosofía griega, toda la filosofía griega, las 6 escuelas griegas helenísticas, los epicuros, los estoicos, los cínicos, los neoplatónicos, los peripatéticos, y revisando todo en el idioma original, descubre algo que creo que en la próxima edición de nuestro libro estará contado y ampliado. Lo que descubre es que la filosofía no fue nunca en sus orígenes un discurso racional, un discurso de tipo argumental que quiere armar sistemas que expliquen todo. Que la filosofía antigua son escuelas que tienen por propósito enseñar a vivir a las personas. Por eso es muy posible encontrar una cantidad de aporías y de incoherencias en las grandes filosofías, porque no son filosofías que quieran ser totalmente coherentes. No son ejercicios de fascinación discursiva. No me refiero a lo que hoy se considera filosofía, que es o historia de la filosofía o tratar de armar discursos fascinantes, sino a los orígenes. Entonces Hadot dice, acá hay algo importante, quiere decir que en la antigüedad griega, ya en Occidente, había una preocupación por encontrar en el plano de los cuerpos, en el plano de la vida, en el plano de la existencia, formas de vivir. O sea que la vida no es espontánea, no se sabe ni cómo morir, ni qué hacer con el deseo, ni qué hacer con el miedo, ni qué hacer con la vida. Entonces la filosofía tendría un origen bastante distinto al que aparentemente se le da hoy en las universidades. Sería un conjunto de ejercicios que sirven para aprender a vivir. Y la filosofía discursiva apunta a articularse con todas las disposiciones que en la vida no son discursos. Por ejemplo, las pasiones. Bueno, este descubrimiento de Hadot es muy interesante y Foucault lo toma apresuradamente en varios de sus libros. Digo apresuradamente porque Hadot cuestiona el modo en que Foucault tomó todo esto. ¿Cómo lo tomó Foucault?
según Adot. Lo tomo para decir lo siguiente: podemos utilizar la meditación y toda la sabiduría para hacernos una vida individual, porque la vida individual se puede organizar como una obra de arte, el artista con su obra. Podemos ser artistas de nosotros mismos, ocuparnos de nosotros, conocernos a nosotros, cuidarnos a nosotros y hacer de nosotros una obra de arte. Adot, cuando lee El peligro de Foucault, y el Foucault que va a leer a los griegos se ha leído así, dice lo siguiente: Foucault tiene el riesgo de hacer una filosofía dandy. Una filosofía dandy. Los griegos, como decían, cuidarse a sí mismo o conocerse a sí mismo, estaban pensando primero en el cosmos, después en la polis, después en uno mismo. O sea que ese uno mismo es el uno mismo al que se llega a través de esas mediaciones, que es el cosmos y que es la polis. Es decir, el individuo neoliberal todavía no se había hecho presente en este sí mismo. Es decir que hay, dice Adot, algo importante en la meditación. Él lo llama ejercicios espirituales. Algo que después las religiones monoteístas, particularmente el cristianismo, habría secuestrado y con Spinoza y Descartes vuelve a liberarse en la historia de la filosofía, que es el poder que tenemos de poder crear verdades, la vida como un espacio de transformación y creación de verdades. Es interesante que después sea el psicoanálisis el que retoma todas estas cuestiones, sobre todo algún psicoanálisis, un tal Aluch, no sé si lo conocen, que rescata exactamente esto, que en la vieja historia de la meditación occidental, que es un conjunto de prácticas, que ¿cuáles son esas prácticas viejas griegas? Son, por ejemplo, hacer la distinción entre lo que podemos transformar y lo que no podemos transformar, lo que depende de nosotros y lo que no. Todos los días pensar en aquellas cosas que nosotros podemos intervenir y aquellas que no dependen de nosotros. Pensar sobre eso un rato largo para no después perdernos en intentar modificar lo que no se puede modificar porque responde a causas, a encadenamientos causales que son muy lejanos. O Epicuro, olvidarnos de todos los placeres hasta llegar al único placer auténtico, que es el placer de existir, todos los días. O recordar que vamos a morir todos los días, vivir como si fuera el último día. O escribir, tipo diario íntimo, pero antes de que exista el individuo neoliberal, es decir, antes del individuo propiamente dicho, antes de la intimidad, digamos. O leer, es decir, leer, escribir, hablar. Los ejercicios espirituales no son nada más que formas de meditación, de formas de encontrar en la intimidad cuáles son los miedos, cuáles son los límites y cuáles son los desplazamientos y las modificaciones, que son reflexiones que no se hacen en términos meramente individuales, sino en este tipo de individuo antiguo que es de los griegos y que tal vez ya no tenga mucho sentido para nosotros, el ideal griego. Sí, por ahí tiene cuestionarse y preguntarse hoy cuándo estamos metidos en automatismos y cuándo estamos en condiciones de desplazar las verdades que se nos proponen y crear verdades propias. Creo que Descartes es un hito fundamental y como dijo Ariel, es un hito fundamental por lo que tiene de traición, por lo que tiene de traidor Descartes, vamos a decirlo así. Porque por un lado él medita y por otro lado saca unas conclusiones, que es una suerte de método racional que no requiere que medite y que lo aplica. Es decir, el cartesiano ya no medita, la filosofía occidental ya no necesita meditar, pero en su origen hay una fórmula de la meditación y las meditaciones de Descartes son una novela literaria bellísima que va explicando los pasos de una meditación tal como el individuo capitalista naciente puede llegar a practicarlo, entenderlo. Y digo que en una tradición por esto que decía Ariel, porque se olvida, se reniega de la práctica. Es decir, ya no hará falta meditar, hará falta saber que en el origen de la filosofía había una meditación. Bueno, no sé, ¿era por ahí? Creo que sí. Sí, ese era un punto que nos llamaba mucho la atención, ¿no? Que un budista, digámoslo así, para ser budista, lo que tiene que hacer es meditar, en el sentido de hacer el ejercicio de encontrarse consigo mismo, con su mente y con sus ilusiones, verlas, ¿no? El budismo zen, mucho tiempo después dice que en la meditación uno ve pasar sus pensamientos como si fueran nubes. Bueno, es una imagen muy linda, ¿no? Pero yo creo que también lo hablamos algunas veces, no nos sirve mucho a nosotros porque
nosotros no tenemos la práctica de mirar las nubes. Borges, en un libro que se llama El libro de los seres imaginarios, dice que en China, vos vas a China y ves dragones todo el tiempo, dibujados, esculpidos, en todos lados hay dragones, y dice que, no sé de dónde lo sacará, pero dice que ellos ven y dibujan dragones porque miran mucho las nubes. No sé si será cierto, pero creo que sí es cierto que cuando nosotros pensamos en una nube, nos aparece un dibujito de una nube. Y la idea de ver pasar los pensamientos como nubes tiene un modelo de nube diferente. Las nubes a las que ellos refieren son nubes tridimensionales que pueden en su interior tener un viento huracanado, pueden tener rayos, pueden tener lluvias. Esas nubes son las que en la meditación vemos pasar. Quiero decir que los pensamientos que vemos pasar en la meditación, cuando no los vemos pasar, es porque esa nube nos está lloviendo y los truenos de esas nubes nos están tronando, y que vos podés ir por la calle un día de sol y sin embargo estar en una guerra interna. Esas nubes son las que vemos pasar, y creo que no hay budismo sin la práctica de ver esas nubes, ver cada una de esas nubes que son singulares en cada uno. Y que creo que también hay un equívoco, ¿no? Que mucha gente me dice, no, yo no puedo meditar, porque cuando me siento a meditar me aparecen un montón de ideas. Cuando, según la narración de la meditación primordial del Buda, meditar es conectarse con toda esa serie de ideas, de pensamientos, de emociones, de sensaciones, y verlas, desglosarlas, en fin. Y lo curioso es que Descartes llega a el punto culminante de su meditación, que es muy interesante, ¿no? Descartes va desnudando su almita de todas las cosas que lo sostenían, y en un momento, en la tercera noche, son como, no sé, 6, 7 noches que él va meditando, dice, estoy desesperado, no tengo nada, tengo miedo de no encontrar, porque me estoy soltando de todo lo que me sostiene para encontrar un punto de verdad, y si no lo encuentro, me quedé sin nada. Y en un momento llega a un punto, que es el punto clave, porque es el punto que modula la conciencia de Occidente, nuestra mente, de ahí en más, que es lo que se conoce como el cogito, el pienso, luego existo. Entonces él dice, bueno, yo pienso. No sé si pienso bien o mal, pero cuando pienso hay algo que piensa. Sé que existo porque estoy pensando. Y curiosamente, él se conforma con ese pensamiento y da ese pensamiento como el punto final de su recorrido meditativo. Hay un yo que piensa. Vamos todavía, lo logramos. Establece en ese punto a la razón como el centro de su sistema, como aquello que va a dar verdad y certeza a su existencia. ¿Y en qué consiste esta razón? En que hay un yo que piensa y hay un mundo, incluido el cuerpo,
a ser pensado por ese yo racional. Entonces, lo que nosotros veíamos es que a partir de un procedimiento que sin ser igual, el del Buda y el de Descartes, tienen puntos en común, uno de los puntos en común, el principal, es que van modulando la conciencia y llevándola desde un lugar de ilusión en Buda y de error en Descartes a un lugar de certeza o de conocimiento, ¿no? Pero uno lo hace a través de la compasión, en la cual la característica de ese conocimiento es que se conoce a través de ir más allá de la separación. Y el otro conoce estableciendo la separación entre la conciencia y el mundo. Y lo interesante de esto es que esa meditación, ese acto de estas dos personas en la soledad de su mente y de su alma, funda cada uno un universo de sentido, y que si uno nace en el universo budista, bueno, va a tener ciertas prácticas y ciertos conceptos que le van a dar la consistencia a sí mismo y al mundo, y si uno nace en un mundo cartesiano, va a tener ciertas prácticas y ciertos conceptos derivadas de estas meditaciones para existir. ¿Qué pensás? Vuelve la pelota. Pensaba también el libro tiene una... vamos pasando por varios capítulos, que contar un poquito el contexto histórico tan distinto del hinduismo y el budismo y del cristianismo europeo, las biografías, el chiste, juego que hacemos, ¿no? Sobre, se puede decir que Buda y Descartes venían por un camino parecido, y un poco como sugiere Ariel, Buda fue a fondo y Descartes se reconcilió con el yo, y ahí quedó la cosa, digamos. Sí, por eso, digamos, el subtítulo del libro es La tentación racional, ¿no? Como que Descartes, bueno, se agarró de ahí para no quedarse en bolas en medio de la nada, ¿no? Obviamente Descartes es parte de una época que está yendo hacia ahí. Él es como un poco quien puede organizar una sensibilidad que se está creando, ¿no? Y después, sobre el final del libro, nos preguntamos un poco qué pasó con el budismo y con el cartesianismo, porque la historia no terminó ahí, ¿no? Y una de las cosas que veíamos es esto que en la presentación se habló del orientalismo actual. No solo el exotismo, ¿no? O sea, una especie de idealización de todo lo que Occidente tiene afuera, sino un poco en el sentido que dice el filósofo Sloterdijk, que citamos en el libro, de la siguiente manera: todo renacimiento cultural implica que hay una parte de la cultura que tiene algún sentido sobre el agotamiento de su propio fundamento cultural. Entonces se sale a buscar en algún lugar del pasado o en algún exterior nueva inspiración. Sloterdijk dice que posiblemente lo que no sea lo que no esté a la mano es buscar inspiración para la crisis actual en la Biblia, en la tradición propiamente monoteísta, y que entonces Occidente sale a buscar a un Oriente antiquísimo, mistificado. No es que Occidente investiga a Oriente, sino que lo que hace es traer una imagen, una idea, a ver cómo la puede aplicar, y que esa idea sería la lentitud, o el no actuar, o el frenar con los automatismos productivos. Así que una especie de búsqueda un poco rigurosa, como en cualquier renacimiento, dice Sloterdijk, ¿no? Es más el problema que se quiere resolver que el conocimiento de la experiencia mistificada que se va a buscar. No es tanto que vamos a ir a la India antigua o a la China antigua, como que hay algo que Occidente intenta resolver, que es qué hacer con esta forma de productividad, de consumismo, de movimiento en velocidad, que no tiene un momento para pensar, un momento para reflexionar, una pregunta para hacerse, es decir, la suspensión de los automatismos. Al mismo tiempo que vemos que todas las escuelas de automatismos toman del budismo la estética, ¿sí?,
para estetizarse, para beneficiarse, ¿no? El budismo ha tomado de una manera bastante complicada, snob, reaccionaria, ¿no? Que sería algo así como aumentar la productividad pero respirando un poco. Entonces esa tensión nos interesa, porque hay una historia de la contracultura ligada al budismo, de los 60, y bueno, que en el libro lo intentamos retomar, para también pensar cómo hacer de estas imágenes antiguas o de estas imágenes que no provienen de la Biblia o de la cultura occidental, encontrar inspiraciones que sean inspiraciones de pensamiento afectivas, que nos permitan realmente situarnos en otro camino, ¿no? Creo que eso sobre el final está bastante insinuado. Sí, no me acuerdo bien, pero... Ni siquiera cuando lo dije. Parece, creo que algo de eso había. Ahora, lo interesante también es que el budismo, nosotros creemos que siempre que pensamos en el budismo tenemos que, primero que nada, saber que no sabemos nada de eso, ¿no? Como probablemente se podría extender a todas las cosas, ¿no? Como bien hizo Sócrates alguna vez, pero sobre todo con un mundo de sentido que es tan lejano a nosotros, es muy fácil armarse imágenes erróneas. Por lo tanto, es bueno desconfiar de cada vez que creemos que entendemos algo del budismo, de la meditación de Oriente, porque de esta meditación, que es como casi un purismo, ¿no? Como un despojarse de todo rasgo de lo que uno puede haber construido para poder mediar en este mundo tan complejo, para conectar los 2500 años que siguieron a esta meditación de Buda. El budismo tomó formas increíbles que contradicen este movimiento inicial. No sé, hay budismos que le rezan al Buda de la abundancia para tener comida, para tener auto, no sé, cosas que parecen muy lejanas de esto, ¿no? Entonces es interesante ver que aún el mismo budismo, desde esta mirada que nosotros pudimos armar del budismo, traiciona este principio fundamental tan potente y tan bello, ¿no? Que bueno, que fue lo que, y es lo que a nosotros nos interesó y nos interesa, esta idea de una práctica cotidiana que puede ayudarte a encontrar un eje desde el cual encontrarte con el mundo como un primer paso para poder andar por ahí, ¿no? No sé qué decir. Yo creo en eso. No sé si quieren hacer preguntas. Yo quería hacer una pregunta porque hubo un momento que yo cuando hablaban los dos, de las dos versiones. ¿Se escucha lo que...? Sí. De Descartes y del budismo, me pareció que lo que aparecía como contraposición era la idea, ¿no? La idea en Descartes y no en Buda. La idea, no, la noción de un pensamiento-idea frente a la noción de una apertura que no tiene que ver con genero una idea, y que la idea como algo productivo también, ¿no? Cuando vos hablas, no, simplemente salir de la idea. Vos hablabas de Borges, yo pensé que ibas a hablar de eso, pero viste que Borges dice, yo prefiero no tener una idea y ser un pensador audaz que va tanteando, no ser un pensador audaz, sino ir tanteando la vida y descubriendo. Me parece que lo que estamos hablando es de no tener una idea, allá tener una idea. Sí, creemos lo mismo. La tradición oriental tiene mucho la idea de no tener una idea.
Y lo curioso es que Descartes, al ir leyendo las meditaciones metafísicas de Descartes, es como que va para ahí, ¿viste? Va despojándose. En un momento dice, bueno, hay cosas que son evidentes, son ciertas, las matemáticas. 2 más 2 es 4, dice. Pero dice, pero yo tengo que ir a fondo con esta, poner en cuestión. Entonces voy a desconfiar de eso. Y se lo sacan encima. Pero no puede sacárselo de encima, pero ¿viste? me parece que esa es una búsqueda de una idea. La certeza es la búsqueda de una idea. Me parece que la meditación, la certeza no es la certeza, es la apertura. Sí. En ese sentido, Yo creo que queremos lo mismo. Bueno, por eso Descartes paró en el cogito. Claro, esa es ¿No? En relación a lo que usted dice. Le doy esta vuelta. Por un lado, Descartes tiene 2 momentos, porque cuando está meditando, como dijo Ariel, se está sacando todas las ideas de encima. Lo que pasa que creo que lo que está haciendo es algo, sí, claramente ahí distinto a lo del Buda, porque lo que Descartes quiere saber es si es posible no obedecer. Ese es el problema de Descartes. Si es posible no obedecer. pero quiere la certeza. Él quiere tener. ¿Qué significa la certeza? Bueno, pero no te pongas así con Descartes, sí. Es el único que hizo algo y vos decís, vos te querés una certeza. ¿Conocen No, yo estoy hablando de esa diferenciación, me parece. No, porque además, digamos, creo que todo el pensamiento académico y toda esta cosa del conocimiento desde la certeza ha sido algo muy denso, ¿no? Sí. Hay una posibilidad de que Descartes haya entrado en contacto con el budismo. Y si no con el budismo, con el hinduismo. Él formaba parte de la fraternidad de los Rosacruces, que era como un grupo de sabios de Europa del siglo XVII que estaban haciendo un trabajo titánico y en el cual ponían en riesgo su vida para poder pensar por fuera del dogma cristiano, ¿no? Y esta comunidad buceaba en los conocimientos antiguos de Oriente. Yo creo que también es muy difícil pensar por fuera de tu época. Y creo que el pensamiento acerca de Descartes es un pensamiento como si Descartes hubiera sido cartesiano, y él no era cartesiano, él era Descartes. Él estaba haciendo un movimiento, igual con los griegos no eran racionalistas, eran griegos, ¿viste? Hacían banquetes, hacían orgías y iban a los misterios de Dionisio y se clavaban unos hongos, unos cucumelos, y eran griegos, no eran un racionalistas, ¿viste? Y Descartes era algo que es difícil de entender para nosotros ahora, en ese magma de pensamiento despegándose de la Edad Media. Está bueno perdonarlo a Descartes y leerlo, entender la singularidad del movimiento que hizo, ¿viste? Sí, le agregaría algo más, que es evitar la caricatura de Descartes, porque la certeza de Descartes es totalmente contrario a lo que nosotros llamamos hoy la certeza. La certeza no es buscarse una verdad o un dogma para defender. La certeza quiere decir haber realizado algo tanto que lo puedo ver de manera claro y distinto. Ver claro y distinto quiere decir que yo no me confundo una idea con otras y además todos sus elementos se distinguen entre sí. Es decir, es un poder de la mente que no está obedeciendo ni a la iglesia o diríamos a los medios de comunicación, que no está produciendo ningún automatismo mental, que está desconfiando de la educación recibida y que está desconfiando del modo en que los poderes políticos de cada época nos obligan a percibir. O sea, que lo que él llama certeza es lo que llamaríamos hoy libertad de la mente. Entonces, insisto con esto, porque para discutir el cartesianismo hay que leerlo Descartes, y Descartes era todo menos un bobo, digamos.
Era una persona que estableció para Occidente una corriente que después fue Revolución Francesa y muchas más cosas, que no habría que emparentar tan fácilmente a la certeza en el sentido de dogmatismo, la certeza en el sentido de defender una verdad que no reviso, la de tomar un discurso de otro y llevarla. Es decir, hay un proyecto en Descartes, que es un proyecto que nosotros no terminamos de elucidar, que es ¿qué nos merecemos si consideramos que por ser racionales podemos ser libres? Pienso que no se puede pensar en Descartes sin tomar partido frente a eso. Hay algo que nosotros encontramos en Foucault que nos sirvió mucho, ¿viste? Para tener herramientas para poder armar un pensamiento sobre esto, que Foucault dice que en las meditaciones, Descartes, que tienen dos momentos. Un momento en donde el pensamiento juega con el sujeto. Y otro momento en donde, una vez establecido el sujeto juega con el pensamiento. Que sería el momento posterior, cuando él ya llega al pienso, luego existo, y desde ahí empieza a pensar. Pero hay un momento fundacional donde también Jasper nos sirvió para pensar. Tiene un libro sobre Buda muy interesante donde dice que en su meditación Buda va modulando la conciencia. Nos sirvió para pensar a Descartes en este movimiento. Dijimos, pero está modulando la conciencia también. Y después Foucault nos ratifica esa idea, que hay todo un momento en donde él parte de un tipo de conciencia pensado. Y el sujeto se pone en juego, se va rompiendo, se va moviendo y llega a un nuevo lugar que es, bueno, es el sujeto occidental, ¿no? Sí, pero... No, yo creo que el sujeto es básicamente poroso, y que no es un yo individual. De hecho, concuerdo, o sea, Descartes es pensado por su época, obviamente es producto, Claro. no se puede separar nunca. Igual que el Buda, en la época de Buda había Sí. muchos Pero maestros. me parece que en ese sentido hay como propósitos distintos, ¿no? En esta cosa de no buscar la idea y en esta cosa de buscar la certeza. Me parece que es importante determinar estas dos instancias, porque la certeza es esa idea que tiene que ver más con el sujeto solitario y no poroso, no abierto a lo que acontece, no abierto, digamos, la única certeza que puedo tener es por ahí la respiración. Sí, podríamos tomar unos vinos y charlar un rato largo al respecto. Sí. Sí. Les puse una pregunta a ver si qué les parece o cómo. Digamos, a mí una cosa que me llama la atención, no tengo respuesta, pero me llama la atención, que tanto en el caso de. Yo lo pensaba más en Buda siempre, pero ahora cuando ustedes traen a Descartes, me parece que funcionan los dos bien, y que es raro, que es que tienen una especie de trabajo a partir de la negatividad, según yo lo veo, ¿no? Como que empieza Buda planteándose del mal, el mal del mundo, todo eso que le privaron como príncipe, y de repente González dice, bueno, quiero, ¿cómo es esto y cómo liberarme de esto? Y trabaja y lucha contra un mal, entre comillas, no importa, no vamos a meternos más profundamente en eso, pero sí batalla contra algo negativo y busca en todo caso la positividad a través de liberarse del mal. Y me parece que en Descartes es también bastante parecido, digamos, es una cosa que no sé, yo leí el libro pero no encontré eso, pero me pregunto qué piensan ustedes al respecto, cuando él empieza a desconfiar, o sea, el trabajo es de desconfianza, con lo cual es una negatividad también, no es una positividad pura, ¿no? Y vos hablabas del budismo zen, y yo entiendo yo, no importa si es cierto, que el budismo zen va a lo positivo directo, como funciona diferente, funciona al revés. Entonces me preguntaba si tenían alguna reflexión
o cómo veían ese problema. No sé si se entiende la pregunta, un poco compleja porque no la sé formular mejor. Es que ¿no? tanto Buda como Descartes en su meditación va deconstruyendo el mundo presente. Van deconstruyendo el mundo presente y el mundo presente visto como una especie de problema, mal, ilusión, falsa posición, o sea, con una negatividad en esos términos. Entonces, para llegar a un positivo, deberían desarticular y desarmar un negativo y recién ahí poder, no sé, algo de eso. Sí, me parece que lo leíste bien. O sea, nosotros cuando íbamos leyendo las meditaciones comparamos el esto es ilusión continuo del Buda, que como dice Ariel llega hasta el final, ¿no? Y el Descartes con la duda, también diciendo esto que se me presenta no está fundamentado, esto que se me presenta es confuso. O sea, recién contaba Ariel cómo es la cosa con el sueño, pero como contaba también Ariel, llega hasta las matemáticas. O sea, Descartes sabe que las matemáticas son verdaderas, no tiene dudas sobre eso. Pero al mismo tiempo dice, ¿y si un genio maligno me hubiera creado de manera tal que cuando yo calculo mal? O sea, está obligado a negar incluso lo que sabe sin dudas que es verdadero. Y lo hace solo para decir, bueno, podría ser que cuando yo digo que 2 más 2 es 4, y para mí es clarísimo, no sea así porque fui programado en el error. Podría ser. Lo que no se podría discutir es que si un genio maligno me engaña, es que existo. O sea, ese es el punto de Descartes. Es una novela. Lo que está haciendo Descartes es alta literatura. Está diciendo, lo que yo puedo estar seguro es que cuando pienso, existo. No está diciendo cuando pienso la verdad. Todavía a Descartes le falta mucho, pero para llegar ahí tuvo que aplicar una duda que no es la duda escéptica, es la duda metódica. Es una duda deconstructiva, que va mostrando todos los falsos fundamentos a ver si hay algo, ¿no? Cuando hiciste la pregunta a mí me vino a la mente un recuerdo personal. Yo estaba en una isla en Malasia estudiando Tai Chi con un maestro. Y el maestro me hizo que me pare y que haga un movimiento y se sentó ahí y me dejó haciendo el movimiento eternamente. Y yo hice el movimiento, yo me fui hasta Malasia a estudiar Tai Chi, hice el movimiento eternamente. Y hacía calor, viste, se entró, estaba allí. Y el maestro estaba con un ventilador que se lo ponía así para él. Y yo seguía, estaba bien, me parecía que estaba bien dentro de la película, ¿viste? Que se vaya a buscar eso, estaba bien, pero bueno. Y pasaban 10 minutos, 20, 30, 40 minutos, y yo seguía en el movimiento. Y en un momento el maestro, que estaba como ya casi medio dormido, decía, no, me dice, wrong, como, está mal. Estoy haciendo lo mismo que hice los últimos 40 minutos, ya agarró algo medio porteño, ¿viste? ¿Qué mal? ¿Mal qué le digo? ¿Viste? Claro, me dice, no, me hice mal, porque recién cuando hiciste el movimiento, tu cuerpo estaba acá, pero tu mente no estaba acá. O sea, algo que para él había sido tan evidente como si yo hubiera estado cantando y de pronto desafinaba, viste, como que lo despertó algo de lo que yo hice. ¿Y cómo? ¿Qué hago entonces? Entonces me dice, no, mente y cuerpo juntos. Sí, pero ¿y cómo hago para que cuerpo y mente juntos? Me dice, cuando haces el movimiento, vos tenés que sentir el peso del brazo, tenés que sentir tu respiración, tenés que sentir tus pies en la tierra, tenés que escuchar los pajaritos que están allá. Y los siguientes 30 años volví una y otra vez a pensar ese momento, ¿no? Porque, por un lado, me aparecía la imagen del gimnasio, ¿no? Donde vos vas a una máquina para que el cuerpo corra y mientras tanto te ponen una tele para que tu mente no se aburra. O sea, una cosa muy impresionante, ¿no? Como aceptar la disociación como algo constitucional de la persona, del sujeto, pero también después pensé que si los viejos maestros inventaron técnicas para que el cuerpo y la mente estén juntas,
será porque a ellos también se les volaba la chapa y se quedaban con esa disociación. Hasta ahí llegué. No sé si es algo constitutivo, habría que ir a ver qué es el cuerpo y qué es la conciencia. Han pensado mucho sobre eso, lo cual da cuenta de que no encontraron demasiado, ¿no? Muchas gracias.